Y le vamos a dar la bienvenida Sí. a quien está del otro lado, a Nicole Pisani, economista, jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA. ¿Cómo te va, Nicole? Buenas tardes. Rocío, Jorge, te saludamos. Hola Jorge, Rocío, muy buenas tardes, un gusto acompañarlos a ustedes y a toda la audiencia. Yo te pregunto, ¿no? Porque tiene que ver, ¿te agarramos con la mano en la masa? Podrá ser, para comer unos pancitos esta tarde. Bueno, vamos a hablar con respecto al pan, Nicole, ¿no? Sí, bueno, desde FADA elaboramos lo que es un estudio que llamamos composición de precios, Sí. en donde analizamos 3 productos y cómo se compone el precio que pagamos los consumidores. Es Uno de una ellos locura. Alguna vez, no por el pan, sino en otros productos, yo me quería matar. Todo el proceso económico que tiene para llegar a un precio final, ¿no? Contanos. Exactamente, sí, nosotros analizamos, el pan es uno de ellos, la leche y la carne. Ajá. Y ahí lo que vamos viendo es qué hay detrás del precio que pagamos los consumidores Sí. por estos 3 productos, que como primer dato, no solo lo que mencionas, que cada producto tiene un proceso de producción Claro. detrás y se van asumiendo costos de producción en cada uno de estos eslabones, sino que además de estos costos de producción, Sí. nos encontramos con las propias ganancias que hay en un sistema productivo o resultados económicos y los impuestos, que lo que más se pondera en este caso son los impuestos, porque Es si yo una te pongo locura. como... Hay un Exactamente. 50% de impuestos, ¿no? O más. Sí, lo que vemos es, por ejemplo, de un sachet de leche, Sí. si yo saco 4 vasos de sachet de leche, en realidad me estoy tomando uno de impuestos, porque Sí, tienen un 26% de impuestos en el precio final que pagamos los consumidores. Por favor. O si tomamos el pan, de cada 4 bollitos de pan, uno es de impuestos. Entonces, en ese sentido, ahí vemos realmente detrás de esta composición del precio que tenemos costos, tenemos ganancias, pero también tenemos una parte muy importante de los impuestos que en todos estos productos superan las propias ganancias de la producción, que es quienes asumen los riesgos a la hora de producir. Desde FADA, ¿qué están proponiendo, por favor, para esto? Si hay alguna posibilidad de revertir, ¿por dónde se tendría que empezar para que nosotros, los consumidores, no paguemos tanto y no se nos escape tan rápidamente el dinero de los bolsillos pagando impuestos? Porque ya pagamos impuestos. Bueno, ahí lo que vemos es, como bien decíamos, primer punto, el gran peso que tienen los impuestos en el precio final que pagamos Sí. los consumidores. Y dentro de estos impuestos tenemos en nuestro país una estructura tributaria muy grande, muy enmarañada, podría decirse, Sí. entre impuestos de los municipios, de las provincias, a nivel nacional. Se destacan 3 impuestos. A nivel nacional, Sí. el principal impuesto que pagamos es el IVA. A nivel provincial, ingresos brutos, y en los municipios lo que es comercio e industria. Pero por empezar habría que empezar a desentramar un poco la estructura tributaria de nuestro país, revisarla y revisar puntualmente lo que es el IVA y lo que es ingresos brutos que pagamos en estos alimentos. Habría que pagar menos, ¿no? Digo, se me ocurre pensar en cuanto a Sí, impuestos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el IVA es un impuesto que afecta al bolsillo de los que menos tienen, porque si nosotros pensamos, todos pagamos el mismo porcentaje de IVA sobre un producto. Por poner un ejemplo, pagamos un 21% de IVA sobre un sachet de leche, pero una persona que destina de su ingreso mayor cantidad de plata a comprar estas producciones, estos productos en particular, en realidad el impuesto como el IVA le termina impactando mucho más en su bolsillo. Entonces,
claramente son esos lugares por los que hay que empezar a trabajar. Sí, sí. Buenas tardes, Nicole. ¿Es normal esto de que los impuestos sean mucho más altos en tema de porcentaje que la ganancia? Porque a veces se escucha que el productor primario obtiene menos de lo que uno paga en cualquier producto. Bueno, ahí lo que vemos claramente es una distorsión muy grande y el rol del Estado como un socio más en la producción cuando en realidad no está asumiendo ningún riesgo. La realidad es que no es normal y estamos diciendo, bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la leche tenemos 67% son costos, 26% son impuestos y 7% ganancias que se distribuyen en los eslabones. Y posiblemente no todos los eslabones estén trabajando a ganancia, o sea, con resultados económicos positivos, y en realidad también son los eslabones de la producción quienes enfrentan aumentos de tarifas, quienes enfrentan vaivenes climáticos. En ese sentido, digamos, tienen menores resultados que lo que terminamos pagando de impuestos en este precio. O sea, hay más impuestos que la ganancia propia de quienes asumen los riesgos. Nicole, para llegar a 1 kilo de pan, ¿sí?, al costo final, ¿cuáles son los pasos en cuanto a economía que se tiene que llegar para tener ya precio final? Contanos, bueno, a ver, porque por allí esa parte no es tan difundida o no se conoce. Bueno, ahí partimos del trigo que se produce en el campo. Si lo vemos por eslabones de la producción. Exactamente. El trigo representa el 8% del precio final del kilo de pan, en donde tenemos la producción propia del campo. Ese trigo se traslada hasta el molino. En el molino se convierte en harina, que la harina explica el 4% del precio final del pan. La harina se traslada hasta las panaderías, que son el 64% del precio final, y ahí siempre aclaramos que esta participación de las panaderías en el precio final del pan tiene que ver mucho con una doble labor que realizan, porque son quienes producen el pan y también quienes comercializan ese pan que han producido. Entonces ahí tienen costos muy importantes como alquileres, energía eléctrica, personal. Exacto. Y luego, por otra parte, tenemos al Estado como un eslabón más, que son los impuestos con un 24%. Pero, digamos, desde el trigo que sale del campo hasta el pan que llega a la panadería, tenemos un precio que se va a multiplicar 12 veces entre lo que es el trigo y el precio final que pagamos los consumidores. Es una locura, te digo, ¿eh? Nicole, ¿existe alguna posibilidad que en algún momento de los siguientes años, porque no vamos a decir meses, haya una reducción de impuestos, o eso es imposible de imaginar? No es imposible de imaginar. Ya se ha comenzado a hablar sobre este tema. Digamos, hemos escuchado este último tiempo la posibilidad de empezar a hacer una reforma tributaria, a revisar los impuestos que se pagan, a reemplazar y reducir de alguna forma lo que es el IVA e ingresos brutos en las provincias. Hay, digamos, un panorama de empezar a tratar este tema, y de hecho en este último tiempo, estos últimos meses, hemos empezado a ver también que si vamos al supermercado o a la panadería o cualquier comercio, ya tenemos desglosado el precio que se paga por un producto como puede ser la leche, con IVA y sin IVA. Entonces ya es un primer paso también en donde el consumidor se lo empieza a educar en ese sentido y poner, digamos, en relevancia el rol que tienen los impuestos. Muy bien, Nicole Pisani, claro quedó clarísimo lo que nos compartiste en la tarde. Excelente. Un gusto haberlos acompañado, como siempre. Bueno, un placer. Que termines bien tu tarde, Nicole. Muchísimas gracias, igual a ustedes. Un saludo, gracias.